Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones. El Señor les bendiga en esta hermosa noche, mis amados hermanos. Es una bendición nuevamente de parte del Señor poder estar en sus hogares por medio de estas plataformas para poder platicar un poquito acerca de la palabra del Señor, ¿verdad? Sea bienvenido usted a este altar, a este discipulado, de familias, y vamos a orar para que el Señor tome este tiempo y nos ayude. Vamos a pedirle que nos hable conforme su corazón. Así que le invito a que cierre sus ojitos ahí donde está y vamos a pedirle al Señor. Padre, te damos muchas gracias esta hermosa noche. Te damos gracias, Señor, por la vida. Te damos gracias por la salud. Te damos gracias, Señor, porque tú has permanecido fiel, aunque nosotros somos infieles. Entramos esta hermosa noche con acciones de gracias, Señor. Entramos por tus puertas, por tus atrios, con acción de gracias, agradeciéndose todas las cosas buenas que haces en nosotros. Ahora, Señor, venimos delante de ti, suplicándote, Señor, que nos ayudes, que nos auxilies, que traigas la revelación de tu palabra, Señor, esa que viene de tu propio corazón, Señor, que viene de lo alto, que traigas ese espíritu de ciencia y sabiduría, Señor, que tu Espíritu Santo nos envuelva con su presencia, con su conocimiento, con su revelación. Te pido, Señor, que toda amargura sea quitada de nuestro corazón, de mi corazón, para poder expresar tu palabra. Toda palabra ociosa, Señor, sea quitada. Todo espíritu contrario al tuyo, Señor, y todo pensamiento altivo es llevado a la obediencia de Cristo. Y solamente a ti, Señor, te damos la gloria, el imperio, el honor y la alabanza por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. Gloria a Jesús. Vamos a seguir platicando acerca de la autoridad. En la casa hemos venido hablando de esa autoridad preciosa, ¿verdad, hermano? Que es delegada, pero que en simbolismo está en la palabra. Hemos venido platicando acerca de que la autoridad en figura, pues una de las figuras de autoridad en la Biblia es la vara. Y hemos venido platicando ya, esta creo que es la tercera semana o la tercera vara que vamos a ver. Vimos la vara Maquel, hablando de las varas que hemos visto. Recuérdese que la autoridad es una administración. Hemos platicado que no solamente es gobernar, ¿verdad? Ni solo mandar, sino que es una administración, y eso es lo que estamos aprendiendo mediante estas enseñanzas que estamos teniendo. Espero que usted pues lo esté apuntando, lo que usted considere, y que sea de bendición para su vida. Vimos la primera vara, que es la vara Maquela, que retoñó, reverdeció, ¿verdad? En el santuario, dice la palabra, cuando Moisés, el Señor le dijo que pusiera las 12 varas de los hijos de Israel. Y esta fue la vara de Aarón. Y esa es la administración de la palabra. Platicamos de eso. Vimos también ya la vara Maté, que es aquella vara que Moisés usó, que el Señor le dijo: ¿qué tienes en tu mano, verdad? Y prácticamente le estaba diciendo: tienes autoridad en tu mano, pero esa autoridad son obras, ¿verdad? Es aquella vara que Moisés tiró, se convirtió en serpiente. Fue con la que sacó al pueblo de Israel, que trajo obras, que le devolvió el sustento digno al pueblo de Israel, porque ellos trabajaban como esclavos, pero no ganaban. Ellos no tenían un salario, por eso esa vara quería decir sustento para la vida, ¿verdad? Y en ejemplo era el pan, las obras de nuestras manos, ¿verdad? Porque el Señor insistió en que tenía en la mano. Vimos esa vara Maté, que es la administración de las obras para que regrese la fe. El Señor, Moisés le dijo: ¿qué voy a hacer si ellos van, refiriéndose al pueblo, si yo llego con ellos y no me creen que tú hablaste conmigo? Entonces el Señor dice: ¿qué tienes en tu vara? En tu mano, tienes una vara, la vara Maté. Esa es para regresar la fe, la credibilidad. Recuérdese que la fe, para que sea una fe verdadera, tiene que tener obras. Eso lo platicamos, ¿verdad? Porque la fe sin obras es muerta, y las obras sin fe también. Y esta hermosa noche vamos a apresurarnos para que no nos tome el tiempo más adelante, no nos apremie. Vamos a hablar de una tercera vara. Esta es la vara Bad. Es el hebreo 905, que viene del hebreo 909, su raíz. Esta vara Bad, que así se dice bueno, espero que así se diga, pero por lo menos así se escribe, en hebreo, Bad. Esta quiere decir, escuche bien, propiamente separación.
Por implicación, una parte del cuerpo, rama de árbol, barra para cargar, figurativamente jefe de una ciudad. Siempre todas las varas van a traer implícito el gobierno, ¿verdad? La autoridad. Específicamente con preposición en prefijo, vamos a ver, con adverbio aparte, solamente, aldea, aparte, barras, sin cortar, igual rama, igual salvo, igual sarmiento, solo vara. Fíjese que es interesante. De su raíz, que es badad, que es el 909, es dividir, es decir, reflexivo, estar solitario. Dentro de las traducciones que leímos, dice que es la separación del cuerpo, con una rama de árbol, ¿verdad? Recuérdese que la Biblia dice que el Señor es el olivo verdadero, ¿verdad? Él también habla acerca de que Él es la vid verdadera. Cuando habla del olivo, dice que nosotros fuimos injertados ahí. Somos como una rama, porque Él dice, si esto hicieron con el árbol, ¿verdad? ¿Qué no harán con la rama? Refiriéndose a nosotros, cuando Él está en su pasión, cuando va a la crucifixión. También cuando hablamos de la Santa Cena, en Juan capítulo 6 dice, yo soy la vid verdadera, ustedes son los pámpanos, refiriéndose a que Él es el árbol y nosotros somos las ramas. También habla de que esta vara, esta administración de esta vara es de una manera individual, porque dice solitario, solo. También esta vara habla de salvación, porque también quiere decir salvo. Pero interesantemente también dice que es una barra para cargar. Entonces, esta hermosa noche vamos a platicar de la vara bad, que quiere decir barra para cargar, que quiere decir salvo, que quiere decir rama de árbol, que quiere decir estar solo, aparte, dividir, etcétera. Todo lo que ya le dije. Esta vara, hermano, es la vara que va a ministrar, nos va a traer la administración de las cosas santas del Señor, y ahorita le voy a explicar por qué. Cuando esta barra habla de cargar, recuérdese que una de las cosas que el Señor Jesucristo hizo es que dice que el madero que Él llevó, la cruz que Él llevó, es una cruz poderosa, hermano, porque es la cruz que nos trae salvación, ¿verdad? Es un simbolismo de sufrimiento, es un simbolismo de negarnos a nosotros mismos, porque el mismo Señor Jesucristo dice, todo el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz cada día, dice uno de los evangelios, cada día, niéguese a sí mismo y sígame. Esa cruz, ese madero, hermano, es impresionante porque nos ha traído a nosotros vida. Fue esa cruz gloriosa donde el Señor Jesucristo murió. Y tenía que ser muerte de cruz, porque así lo dice la Biblia, ¿verdad? Que no solo fue obediente hasta la muerte, sino muerte de cruz, muerte en un madero. Esa cruz, hermano, el Señor la llevó sobre sus hombros, ¿verdad? Y en esa cruz usted sabe que iba implícito todo el pecado del mundo, el suyo, el mío, y de los que van a venir todavía en este mundo, si el Señor no ha venido, que van a nacer. Él llevó todo el pecado del mundo porque Él fue sin pecado concebido. Él no tenía pecado, no había pecado en Él. Sin embargo, Él se hizo responsable de todo el pecado del mundo, del suyo, del mío, de todo el mundo. Él se hizo responsable. Él llevó en esa cruz el pecado del mundo, tipificado en ese madero, pero lo llevó en sus hombros. Dice la Biblia que cuando Abraham llevaba a Isaac, tipo de Cristo, porque el Señor Jehová, nuestro Padre, le habló y le dijo, quiero que me des a tu hijo, a tu único hijo. Dice la Biblia que cuando llegaron a la orilla del monte Moriah, que ya estaban ellos solos, dice que Abraham tomó la madera, la leña, tipificando la cruz, y la puso en los hombros de Isaac, ¿verdad? Abraham llevaba el pedernal, llevaba otros implementos para el sacrificio, pero a Isaac, que era el hijo, le puso la madera en sus hombros, la leña, se la puso en sus hombros para poder subir al monte a hacer el sacrificio, ¿verdad? Y hacer una figura
del Señor Jesucristo que iba a venir. Sin embargo, pues no podía morir Isaac porque ese era ya un sacrificio humano, y el Señor provee al cordero en el monte Moriah, y eso pues usted conoce la historia, esa figura impresionante. Lo que quiero darle a entender, hermano, es que cada vez que hay responsabilidad, cuando hablamos de cargar, esta es una vara que se traduce barra para cargar, y era para cargar en hombros. Entonces esta vara nos habla de responsabilidad. Cuando habla de solitario, solo, aparte, rama extendida, está hablando de una vara que tiene autoridad individualmente y que tiene que tener, esa es una responsabilidad que cuando se ejerce esa autoridad, cuando se ministra esa autoridad, se tiene que hacer responsable cada una de las personas que viven en nuestra casa. Espero estarme dando a entender. Ahorita le voy a explicar por qué. Esta vara, quiere decir barra para cargar. Se me está confundiendo ahí. Pero es lo mismo al final. Esta vara se usaba para cargar. Era para llevar en hombros, para cargar algo en hombros. Y es extraordinaria las cosas que esta vara trasladaba, o lo que cargaba. Vamos a irnos a Éxodo, capítulo 25, verso 13 al 15. Esta es una vara, la vara que ministra las cosas santas del Señor. Recuérdese que la primera fue la administración de la palabra, la segunda fue la administración de obras, esta tercera es la administración del Señor, de las cosas santas del Señor. Éxodo 25, verso 13 al 15, vamos a leer. Es en la versión de las Américas, ¿correcto? Dice, también harás varas. Aquí se traduce la palabra bad. Aquí le está diciendo, harás barras para cargar, harás varas solitarias, harás estas varas que traen salvación, harás estas varas que traen, hermano, autoridad. Y dice, de madera de acacia. Miren, en alguna ocasión, yo me recuerdo que hace algún tiempo, tal vez usted estuvo, yo expliqué acerca de ese árbol de acacia, que es un árbol pequeño que pues se da en el Medio Oriente y que es una madera muy duradera, ¿verdad? Usted cuando hace sus muebles en su casa, algunos han tratado de buscar la madera que se mueran todos los de la casa, ¿verdad usted? Y que sigan ahí las puertas, sigan los gabinetes, los closets, los muebles de cocina, porque han buscado madera duradera, ¿verdad? No vamos a mencionar nombres, pero esta que el Señor le habla a Moisés y le dice, ve y toma madera de acacia. Con este árbol, con este tipo de madera fue que se construyeron todos los elementos en el tabernáculo. De hecho, sus columnas, sus bases, que eran de oro, plata, etcétera, todo lo que era madera en el tabernáculo fue construido de madera de acacia, de esta que dice aquí, porque era una madera durable. Pero ya hablamos que el madero representa la cruz. Y usted sabe que el tabernáculo, cuando usted pone los elementos principales, que era el altar de bronce, el lavacro, el candelero de oro, la mesa de los panes, el altar del incienso y el arca del pacto, cuando usted los pone en el lugar que iban en el orden, forman una cruz, ¿verdad? Porque todos estaban hechos de madera, excepto el lavacro, ¿verdad? Que era únicamente de latón de bronce. Pero de ahí todos estaban hechos de madera, todos esos elementos estaban hechos de madera de acacia y tipificaban la cruz del Señor Jesucristo. Entonces, cuando hablamos de estas varas de acacia, estamos hablando en cierta manera de la cruz del Señor, de esa cruz que tenemos que tomar nosotros también cada día. Dice de madera de acacia, y las revestirás de oro. Fíjese, porque en el antiguo pacto a los israelitas no se les dio a conocer la cruz del Señor, ¿verdad? No conocieron la cruz, no podían ver el madero, todo estaba revestido de algún otro material. La revestirás de oro y meterás las varas por las argollas
a los lados del arca. Aquí está hablando del arca del pacto. Para llevar el arca con ellas. Las varas, estas bad, ¿verdad? Porque ahí se traduce esa palabra bad. Las varas permanecerán en las argollas del arca y no serán quitadas de ella. Entonces, mire, pues yo necesito explicarle algunas situaciones que se dan aquí, algunas cosas importantes. Aquí estamos hablando del arca del pacto. Estamos hablando de autoridad, estamos hablando de varas, estamos hablando de responsabilidad, porque estas varas, esta vara bad, es para cargar con responsabilidad. Y también estamos hablando de que estas varas se revistieron de oro. El oro en la Biblia tipifica legitimidad, lo legítimo, lo verdadero. Una verdadera autoridad es aquella que lleva consigo la presencia del Señor, porque estas varas lo que llevaban era el arca del pacto, que tipifica la presencia del Señor. ¿Se acuerda cuando fue robada el arca del pacto? La presencia del Señor se fue del pueblo. Cuando regresó, la recuperaron y la llevaron a la casa de Obed Edom. Dice que la presencia hacía fructificar, hizo prosperar aquella casa, porque había una verdadera autoridad ahí, esas barras. Otra cosa interesante es que dice la Biblia en este pasaje que estas varas que se pusieron a los lados del arca para poderla llevar en hombros, no se quitaban de ahí. Esas se quedaban puestas ahí permanentemente. Esto nos habla, hermano, que una verdadera autoridad, la administración de la vara bad es la administración, primeramente, la administración de la presencia del Señor en nuestra casa. Si nosotros queremos tener autoridad sobre todas las cosas, como el Señor dijo en Mateo capítulo 28, esa autoridad que nos delegó a nosotros, que Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto ustedes también la tienen, vayan y hagan discípulos. Esta autoridad nos va a ser dada cuando nosotros tengamos la presencia del Señor, permanentemente, porque esas varas no se quitaban de ahí. Se ponían en el arca del pacto y ahí permanecían. Eso quiere decir que nosotros, por medio de la vara bad, que es la administración en primera, que es lo que estamos hablando, la administración de la misma presencia del Señor, habla de lo verdadero porque están revestidas de oro, habla de una autoridad verdadera. En otras palabras, no hay una autoridad verdadera en una casa si esta autoridad no tiene la presencia del Señor. Qué terrible fue cuando Saúl perdió la autoridad, porque dice que la presencia del Señor se apartó de él, ¿verdad? Y aunque él seguía siendo rey, ya no tenía autoridad. Empezó a caérsele su reino, empezó a caerse el gobierno. Eso pasa en nuestra casa si la presencia del Señor no nos acompaña. Pero la presencia del Señor, la administración de esta vara bad, que es la presencia del Señor, tiene que caer no solo sobre las cabezas, sino también tiene que caer sobre la esposa, que también es cabeza, sobre los hijos, que también tienen que tener autoridad. Y ahora aplico lo que dice en su traducción la vara bad, que es solitario, estar solo. La presencia del Señor también trae salvación, porque esta también se traduce como salvo. Y solo aquellos que tienen la presencia del Señor van a alcanzar salvación. Pero esto es de una manera individual. Recuérdese que la salvación no es grupal. Aquí podemos haber 300, 400, 500, 1000 en una iglesia, pero cada una de esas personas van a obtener salvación de manera individual, van a ser llamados de manera individual. Ellos van a tener que dar cuentas, van a tener que ser responsables de la presencia del Señor individualmente en su vida. De la misma manera es en nuestra casa. Papá y mamá no le pueden dar salvación a los hijos. Los hijos tienen que hacerse responsables de tener la presencia de Dios. Por eso esta vara, que es una barra para cargar, primeramente, es para hacernos responsables. Los hombros hablan de responsabilidad, Por eso fue que el Señor llevó la cruz en hombros, se hizo responsable del pecado del mundo. Entonces es interesante que cada una de las personas que están en nuestra casa, con la administración de la autoridad de la vara bad, tienen que tener la presencia del Señor. Nosotros tenemos que ministrar la presencia del Señor, pero cuando esa presencia llegue, cada individuo de la casa tiene que hacerse responsable de mantenerla en su tabernáculo, en su templo. En su templo. Entonces, una verdadera autoridad, primeramente, porque estas varas de acacia estaban revestidas de oro. El oro habla de lo que es legítimo, de lo que es verdadero.
Vamos a poner Malaquías capítulo 3, verso 2 al 3, versión Reina Valera 60, ponerla. Yo lo voy a leer acá después en la Nueva Biblia Jerusalén. No le he estado trayendo de diapositivas ahora, no le he puesto ahí para que hemos ido tratando de variar para que usted pues también tenga que apuntar, ¿verdad? Malaquías 3, 2 y 3 dice: ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Verso 3. Y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará, que habla de sacerdotes, ¿verdad? Los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia, dice esta versión. Pero la Biblia Jerusalén lo dice de la siguiente manera, porque aquí lo que está hablando es que el Señor va a volver legítimos a los sacerdotes, los va a volver verdaderos para que puedan traer una verdadera ofrenda en justicia, en legitimidad, lavándolos y purificándolos como al oro y la plata. Entonces, cuando hablamos de oro, hablamos de lo que es real. La Biblia Jerusalén lo dice. ¿Quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién se tendrá en pie cuando aparezca? Porque será como fuego de fundidor y lejía de lavadero. Se sentará para fundir y purgar. Purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como el oro y la plata. Y serán quienes presenten a Yahvé ofrendas legítimas. Entonces, el oro y la plata, en este caso el oro, habla de legitimidad, habla de lo verdadero. Una verdadera autoridad tiene que tener la presencia del Señor. Podría hablarle de muchas personas en la Biblia que perdieron la presencia y que dejaron de tener autoridad. Si nosotros queremos tener autoridad en nuestra casa, tenemos que llevar con nosotros responsablemente en hombros, por medio de la vara Bad, la presencia del Señor. Y después de que ministremos esa autoridad por medio de la presencia del Señor, que es legítima, ahí se vuelve una autoridad legítima, cada uno de los integrantes de la casa tienen que ser responsables de mantener la presencia del Señor permanentemente por medio de esa vara, porque no se quitaba la vara del arca del pacto. Ahí permanecían las varas juntamente con la presencia. No se quitaban, ahí se quedaban, lo leímos. Cada quien tiene que tener la responsabilidad de mantener siempre la presencia del Señor en su tabernáculo. El apóstol Pablo decía en 1 Corintios: ¿o no sabéis vosotros que ustedes son templo y morada del Espíritu Santo, y que el cuerpo ya no es de ustedes, sino que es del Señor? El apóstol Pablo lo decía. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 3 versos 16 al 17. Dice, versión de las Américas: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? Hablando, hermano, de que esta vara, lo que trae esta administración de autoridad es la presencia del Señor. El verso 17 dice: si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo, y eso es lo que vosotros sois. Eso es lo que vosotros sois. Entonces, por eso es que esta vara habla de solitario, habla de individual. Esto de tener la presencia del Señor, hermano, es interesante cuando se ministra esta autoridad, porque los que tenemos la autoridad verdadera, tenemos que tener la presencia y la tenemos que ministrar. Pero cada uno de la casa se tiene que hacer responsable también. Por eso esta barra habla de responsabilidad de mantenerla en su templo. Romanos capítulo 12, verso 1 dice que nosotros, hermano, debemos de presentar nuestros cuerpos, si no me recuerdo, santos, en sacrificio vivo y santo, dice, que es nuestro culto racional. Entonces, esto habla de responsabilidad individual, porque yo, como persona individual en una iglesia, yo me puedo presentar yo, pero no sé el que está a mi lado. De la misma manera es en la casa. El papá tiene que traer la presencia, la mamá tiene que tener la presencia, los hijos tienen que tener la presencia, pero eso es de manera individual. Entonces, la primera figura es que trae estas varas, se usaban para
cargar la presencia del Señor permanentemente, con responsabilidad. Y una presencia, una autoridad legítima, esa que está revestida de oro, que habla de lo que es legítimo, es aquella que tiene presencia de Dios. Una autoridad que tiene presencia, un líder que tiene presencia, un pastor, un apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, que tiene presencia del Señor, es una verdadera autoridad. Y si hablamos de casa, un padre, una madre, que tienen la presencia del Señor, son una autoridad legítima. Gloria al Señor. Vámonos a Éxodo capítulo 30, verso 1 al 4. Este es interesante porque aquí también se usan la vara bad, así se traduce. Dice: harás también un altar para quemar el incienso de madera de acacia, lo harás. Otra vez la madera, mire. De 1 codo será su longitud y de 1 codo será su anchura. Será cuadrado y de 2 codos su altura. Sus cuernos serán de una pieza con él. Verso 3, vamos a leer hasta el 4. Lo revestirás de oro puro, su parte superior, sus lados en derredor y sus cuernos. Y le harás una moldura de oro alrededor. Le harás 2 argollas de oro debajo de su moldura. Los harás en 2 de sus lados, en lados opuestos. Y servirán de sostén para las varas con las cuales será transportado. Este, amado hermano, era otro elemento que estaba en el tabernáculo, que tiene que estar en nuestra casa y que tiene que estar en nosotros, pero también de manera individual. Este es el altar del incienso, que era el altar, hermano, donde se quemaba incienso, perfume, donde se le ponía sal y se levantaba olor fragante. Este estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo. Era una cuestión como este altar, este púlpito donde yo estoy, y a los lados le pusieron las varas para levantarlo y cargarlo en hombros. Pero esto habla, amado hermano, de la verdadera adoración al Señor. Una verdadera autoridad, la administración. Recuérdese que esta vara es la administración de las cosas santas del Señor. De esos elementos que deben de estar en nuestra casa, pero que se tienen que ministrar, pero que después cada miembro de la casa tiene que hacerse responsable de mantenerlo. Este altar del incienso, también estas varas estaban revestidas de oro. También nos habla de la verdadera adoración y alabanza al Señor. Recuérdese que el altar del incienso era diferente al altar que estaba afuera, donde se hacía el sacrificio. Este altar del incienso, a este ya no tenían acceso todos los levitas, ¿verdad? Ni todos los sacerdotes. A este solo tenían acceso el sumo sacerdote, era el que entraba a ese lugar, y él de manera individual, solo en el secreto. El miércoles estuvieron hablando un poquito de eso, han estado hablando de esa puerta que se cierra para ir a intimar en lo secreto, del secreto, de la adoración que no es la que hacemos congregacionalmente, ¿verdad? Sino que esa adoración que está entre el lugar santo y el lugar santísimo, que es genuina, que es verdadera, porque también estaban revestidas de oro. Eso quiere decir que, y tampoco se quitaban las varas de ahí del lugar donde estaban. Eso quiere decir que nosotros, con nuestro estilo de vida, mire, los que ya han estudiado, que han aprendido o que hemos aprendido, sabemos que la adoración no es cantar, la alabanza no es cantar. La adoración y la alabanza es un estilo de vida con el cual nosotros agradamos y adoramos a Dios permanentemente. Entonces, la verdadera adoración no es aquella que por supuesto lo es, pero no solamente es eso, adorar congregacionalmente, sino con un estilo de vida. Cuando hablamos de que esta vara bad se puso en el altar del incienso, estamos hablando de la verdadera adoración, aquella que no lo obligan a usted, ¿verdad? Desde un altar, levante sus manos. O que un predicador dice: yo siento que todos nos arrodillemos y por eso se arrodilla. No, es de esa adoración que sin que nadie le diga a usted, usted llega a la iglesia y empieza a orar, ¿verdad? Los lunes aquí tenemos oración, los martes tenemos oración, los jueves tenemos oración, los domingos antes de los servicios tenemos oración, y que a usted nadie le obliga. Entonces, una autoridad genuina es aquella que tiene
alabanza y adoración. Y consecuentemente, hermano, alguien que adora y alaba en sus secretos es alguien que también intercede. Que eso fue lo que hizo la cruz del Señor, interceder por nosotros. Entonces, la ministración, para que la ministración de la adoración y la alabanza, porque la alabanza limpia ambientes. Si en nuestra casa hay ambientes hostiles, hay que alabar al Señor, pero no solamente poniendo música, ¿verdad? Usted poniendo alabanza, sino que adorándole nosotros también con un estilo de vida de el secreto de nuestro culto racional. Una verdadera autoridad es aquella que adora y alaba al Señor en todo tiempo, legítimamente. No adora ni alaba al Señor solo cuando las cosas van bien, sino que en todo tiempo adora al Señor. Juan capítulo 4, verso 21. Vamos a leer hasta el 24, versión de las Américas. Dios mío, ya se nos va el tiempo. Juan 4, 21, hablando de esta barabad, que es llevar la adoración. Eso es responsabilidad individual. Si yo adoro, eso no quiere decir que mi esposa también lo va a hacer. Yo tengo que ministrarlo, o nosotros tenemos que ministrarlo de manera individual. Cada quien es responsable, ¿verdad? O sea, el que yo adore no quiere decir que ya porque yo estoy adorando, ya aunque mis hijos no estén haciendo nada, por medio mío ellos ya adoraron. Eso no es así. La adoración es individual, porque Él la recibe individualmente. Por eso esta vara habla de solitario. Habla de solo y habla de salvación. Usted lo puede buscar en su casa, en ese hebreo que le di. Quiere decir salvo. Y la salvación no es grupal, es individual. Es responsabilidad individual. Esta vara, hermano, sobre todo lo que estamos hablando, que es la administración de las cosas santas del Señor, esta vara habla de ser responsables. Hay mucha irresponsabilidad en la iglesia del Señor. Hay mucha irresponsabilidad en las casas. La gente no quiere adorar, no quiere orar, no quiere buscar la presencia del Señor, no quiere estar en la presencia del Señor continuamente, no quiere llevar la presencia del Señor, el arca del pacto, dentro de su tabernáculo. Esa presencia tiene que estar en nosotros, y la verdadera adoración también. Aquí está Jesús hablando con aquella mujer samaritana, ¿verdad? La que había tenido muchos maridos, que estaba en el pozo y que ella decía que ahí se adoraba, etc. Dice, Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos, refiriéndose a Él mismo. Pero la hora viene, y ahora es, porque Él estaba ahí, cuando los verdaderos, verdaderos, oro habla de legítimo, de verdadero, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Pero eso tenía que ser hasta después de que Él muriera. Por eso Él dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán, eso es futuro, al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. ¿Por qué le digo que eso tenía que ser después? Y tienen que haber adoradores verdaderos del Señor. Los verdaderos adoradores son aquellos que le adoran en la naturaleza del Señor. Al Señor no se le gana, hermano, trayéndole ofrenda. Eso es una cuestión que debes traerla, porque esa es una carta de presentación, es tu tarjeta de presentación. Dice que el Padre dio su mejor ofrenda, dio a su Hijo, y así podríamos hablar de muchas cosas. David dijo, yo no voy a dar lo que me regalen, lo que no me cueste, no lo voy a ofrecer. Yo voy a ofrecer lo que a mí me cueste como ofrenda. El diezmo no es para agradar a Dios, para ganártelos, y eso es algo que debemos de hacerlo, porque es una vacuna contra la codicia. Pero la adoración y la alabanza, con eso sí ganamos su corazón. Eso llega como aroma, como perfume agradable al Señor. Pero hay que adorarle y agradarle. Por eso la adoración no son cosas físicas, materiales únicamente, sino que es en espíritu, en la naturaleza del Señor. Adorarse en espíritu. ¿Y cuál es la verdad? Que nosotros ya no le adoramos únicamente como Dios, sino que nuestra verdad, la verdad estaba enfrente, que era el Hijo, y se volvió nuestra verdad porque pasamos a ser hijos también. Y ahora nosotros le adoramos como papá, como padre, adoradores
en la naturaleza de Dios y ya no le adoramos únicamente solo como el Todopoderoso, como le adoraban los judíos en el Antiguo Testamento, sino que cuando Cristo muere y resucita nos habilita para nosotros ser hechos hijos de Dios. Y entonces le podemos adorar como Padre. A tales adoradores busca, a los que le tomen como Padre. Pero esta adoración tiene que ser permanente y tiene que ser en todo tiempo. Hebreos capítulo 13, verso 15. Espero que me esté dando a entender, amado hermano. La adoración y la alabanza, eso es personal. El que mamá adore no quiere decir que papá también ya adoró. El que mamá venga a orar no quiere decir que papá no tenga que hacerlo. Claro que tiene que hacerlo, porque eso es de una manera personal, individual. Por eso es que esta vara sirve para cargar el altar del incienso de manera individual, personal. ¿Uno puede cubrir a sus hijos? Claro que sí. Ese fue un error de Job. Un error, le digo, de la manera en que lo estamos viendo, porque dice que él era el que hacía sacrificio por cada uno de sus hijos, pero no eran sus hijos los que hacían sacrificio. Él los cubrió de cierta manera, al punto que el Señor se los tuvo que llevar a todos. Nuestros hijos tienen que adorar también, tienen que venir a orar también. El esposo, no solo la esposa tiene que orar, el esposo también. No solo el esposo tiene que orar, la esposa también. Esto es una cuestión de adoración, de la verdadera adoración que se da en el secreto, en ese altar del incienso, donde quemas perfume, donde estás a los pies del Señor, donde le puedes echar sal, hermano, a esos elementos. Ahorita se me va el nombre del perfume que más se usaba ahí. Dios mío, ¿cuál era? Que era aroma fragante, hermano, incienso, que le echaban sal para que fuera santo, puro. Y la sal habla de algo que permanece, ¿verdad? Porque la sal preserva. Por eso le echaban a los perfumes que se quemaban en el altar del incienso, le echaban sal para preservar la adoración continuamente. Hebreos capítulo 13, verso 15 dice: por tanto, ofrezcamos continuamente mediante el sacrificio de alabanza a Dios, es decir, el fruto de labios que confiesan su nombre. Pero dice, por tanto, ofrezcamos continuamente. Por eso es que la vara no se quitaba del altar del incienso. La vara hace que tengamos autoridad, y una verdadera autoridad, porque estaba revestida de oro. Si continuamente adoramos y bendecimos el nombre del Señor, no importando la circunstancia. Esa es una ministración de adoración en nuestra casa. Cuando nosotros lo hacemos, vamos a jalar a los nuestros, y ellos de manera individual, ellos tienen que ser responsables. Nosotros tenemos que hablarles a todos los miembros de nuestra casa, que esto no es de que, o usted como miembro de casa, ¿verdad? Y con un papá espiritual, esto no es de que solo el pastor ora. Usted también tiene la responsabilidad, porque le dieron vara a usted también para cargar responsablemente en sus hombros la verdadera adoración y alabanza al Señor. Eso es de manera individual. Es que mi papá ya adoró, es que el pastor ya adoró por mí, ya oró por mí, él está orando por nosotros, yo no tengo tiempo, no me ocupo. Eso no es cierto. Esta vara nos enseña que esto hay que hacerlo de manera personal. Muy bien. Vayámonos a Éxodo capítulo 25, verso 26. Mire, este es interesante, hermano, y es precioso. Dice, vamos a leer hasta el 28, mi amado, que estás allá en la computadora, hasta el verso 28. Dice, harás así mismo, le leo todos los textos para que usted vea cuál es el elemento del que estamos hablando. Dice, harás así mismo una mesa de madera de acacia, otra vez la maderita, mire. Su longitud será de 2 codos, su anchura de 1 codo y su altura de un codo y medio. Verso 24. Y la revestirás de oro puro, la mesa. Y harás una moldura de oro a su alrededor. La harás también alrededor de un borde de 1 palmo menor de ancho. Y harás una moldura de oro alrededor del borde. Y le harás 4 argollas de oro. Y pondrás argollas en las 4 esquinas que están sobre sus 4 patas. Cerca del borde estarán las argollas para meter las varas, a fin de llevar la mesa. Y harás las varas de madera de acacia. Otra vez el madero.
y las revestirás de oro y con ellas llevarás la mesa. Esta mesa, hermano, también estaba ahí en el templo y tiene que estar acá. Estaba en el tabernáculo y tiene que estar en el tuyo. Y también esta mesa la debemos de llevar de manera personal, individual, o sea, con responsabilidad. Esta mesa era la que tenía los panes de la proposición. Estos panes representaba un pan a cada tribu de Israel. Habían 12 panes puestos en la mesa, 6 de un lado y 6 del otro, que tipifican los 66 libros de la Biblia. Entonces, esta mesa de los panes, del pan, y usted sabe que el pan es palabra, él está hablando que habían 6 y 6 representando las 12 tribus de Israel y formaban un 66 que tipifican los 66 libros canonizados de la Biblia. Entonces, esto nos habla, amado hermano, que una verdadera autoridad, para que una autoridad sea legítima, porque este también era de oro. Y ya vimos que el oro, yo le podría dar muchos textos acerca de que el oro habla de lo verdadero, de lo legítimo, pero sé que usted me cree y sé que usted conoce más figuras acerca de eso. Y no me puedo detener ahí mucho tiempo. Pero estas también estaban revestidas de oro y también permanecían de una manera permanente en la mesa para que fuera trasladada en hombros. Entonces, esto nos habla de que una autoridad genuina tiene que tener palabra, tiene que tener escritura, tiene que tener, hermano, lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: tienes que manejar con precisión la palabra del Señor. Esto no es que el hermano pastor es el que sabe. Eso es que usted de manera individual tiene que hacerse responsable de toda la palabra que se le ministra, como la que se le está hablando ahorita. Usted es responsable de conectarse en su casa. Usted es responsable de apuntar. Usted es responsable de poner en obra, no solo oidor, sino que hacedor. Usted es responsable, y yo también. Todos somos responsables de atesorar esa palabra y llevarla en hombros. ¿Por qué? Porque la palabra es la que nos va a direccionar. Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera para mi camino. Entonces, pero eso es de una manera individual, personal. Personal. Eso no es, amado hermano, que usted se anda ufanando con lo que otros saben. No, eso lo tiene que saber usted. Eso no es de que usted únicamente traslade una prédica que alguien dio, sino que usted también tiene que tener palabra para cuando vengan las situaciones difíciles, cuando estés en bonanza, ministrar la palabra constantemente. En nuestra casa trae fe. Esta Barabás lo que trae la administración también, de alguna manera, llevar con responsabilidad, atesorar la palabra y hablar palabra de verdad, porque dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra. Cuando estamos constantemente, llevamos en hombros responsablemente la palabra del Señor, no solo la escuchamos el domingo, lunes y miércoles y ahora sábados, sino que la atesoramos y la ministramos en todo momento en nuestra casa, y nuestra casa se mantiene firme en fe, porque se ministra la palabra del Señor. Entonces, una verdadera autoridad, una legítima autoridad, tiene que tener conocimiento, manejar con precisión la palabra del Señor, y esto es de manera individual también, de manera personal. No es que mi papá sabe, a él le pueden preguntar, a mi mamá sabe, los hijos, ¿verdad? No, el hijo también tiene que aprender palabra. Es que yo diría, mi hermano Isaías, me dedico solo a la cámara. No, pero aunque se dedique a la cámara y a la audio, tiene que conocer palabra, tiene que manejar palabra, porque un día se va a casar y va a tener que manejar palabra. Los jóvenes que no están casados tienen que manejar, para que esa autoridad, esa vara sea puesta en su mano, que sea una autoridad legítima. Éxodo capítulo 12, verso 32, Reina Valera 60. Hablando de la palabra, ¿verdad? Mire, y tenemos que ser responsables, porque dice la Biblia que el hombre bueno de su buen tesoro de su corazón habla, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón habla cosas malas, y el otro cosas buenas. Y dice la palabra del Señor, eso lo dice en Mateo: mas yo os digo, dice el Señor, que de toda palabra ociosa que salga de vuestra boca daréis cuentas. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado de la palabra que hablamos. Tenemos que ser responsables de la palabra que se nos ha sido ministrada, para poderla hablar correctamente en nuestra casa. Dice en la Reina Valera 60: y llevó el pueblo su masa antes que se leudase. Aquí está hablando de la harina, la masa con la que se hacía el pan, la palabra.
antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. Esto fue cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Y tuvieron que preparar su harina, su masa, antes de leudar, antes de ponerle levadura, la palabra pura, la que no lleva, la que no está adulterada, la leche que no está adulterada. La Biblia dice: anhelen como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, no adulterada, no leudada. Y esto lo pusieron ¿dónde? En sus hombros. Tú eres responsable en tu casa de la palabra, no solo de poner de repente el televisor o tu teléfono y que pues ahí estoy, sino de realmente atesorar la palabra, porque vienen tiempos, dice la Biblia, que muchos tendrán comezón de oídos, mas no habrá más quien ministre la palabra, y la vas a tener que atesorar. Una verdadera autoridad, una autoridad legítima, tiene conocimiento de la palabra del Señor. Vámonos a Éxodo capítulo 27, verso 6, y vamos a leer Éxodo 27, verso 1, amado hermano. Verso 1 y vamos a leer hasta el 4. Éxodo 27, verso 1. Ahí está. Vamos a leer hasta el 4, en la versión de las Américas. Dice: harás también el altar de madera de acacia, de 5 codos su longitud, de 5 codos su anchura. El altar será cuadrado y de 3 codos su altura. Aquí estamos hablando ya no del altar del incienso, del perfume, de la adoración que estaba entre el lugar santo y el lugar santísimo, sino que aquí estamos hablando del altar del sacrificio que estaba en el atrio. Dice el verso 2: y harás cuernos en sus 4 esquinas. Los cuernos serán de una misma pieza con el altar, y lo revestirás. Este ya no es de oro, este dice que es de bronce. Y todo esto, las medidas, todo eso tiene su figura, pero no lo vamos a explicar por cuestión de tiempo, sino que nos vamos a ir a las varas, a la vara bad. Y lo revestirás de bronce. Recuérdense que los otros elementos que hemos hablado, los otros utensilios, por darles un nombre, estaban revestidos de oro, pero este de bronce. El verso 3 dice: harás asimismo sus recipientes para recoger las cenizas, y sus palas, sus tazones, sus garfios y sus braseros. Todos sus utensilios los harás de bronce. Le harás un enrejado de bronce en forma de red, y sobre la red harás 4 argollas de bronce en sus 4 extremos. Vamos a leer hasta el 7. En sus 4 extremos. Verso 5. Y la pondrás bajo el borde del altar, de manera que la red llegue hasta la mitad del altar. Harás también bad para el altar, varas en el altar, varas de madera de acacia, y las revestirás de bronce. Aquí ya no están revestidos. Todo este altar era de bronce, sus utensilios era de madera de acacia, igual que las varas, y estaba revestido de bronce. Y las varas también eran de madera de acacia, tipificando el madero, pero estas ya no son revestidas de oro, sino que estas son revestidas de bronce. Y las varas se meterán en las argollas, de manera que las varas estén en ambos lados del altar cuando sea transportado. Mire que todo lo que hemos hablado, la presencia la tenemos que llevar con nosotros. Después hablamos de la adoración, también tiene que andar con nosotros, estilo de vida. Luego hablamos de la palabra, también debemos de transportarla. La vara sirve para transportar las cosas santas en nosotros, para que esa vara nos dé la autoridad de ministrar esas cosas santas, pero también haga que esa autoridad sea en nosotros legítima, pura, verdadera. Y dice: las varas se meterán en las argollas, en el verso 7, de manera que las varas, bad, dice, ahí se traduce esa vara bad, estén en ambos lados del altar cuando sea transportada. Entonces, ya se nos terminó el tiempo. Esta vara bad también habla, amado hermano, de llevar el sacrificio de Cristo con responsabilidad en hombros, porque aquí era donde se sacrificaba el cordero. Cuando hablamos del sacrificio de Cristo, hablamos de ese ministerio glorioso, hermano, que está representado, porque ¿quién mejor para hablar del sacrificio de Cristo sino los que evangelizan, verdad? El ministerio evangelístico.
Hablar de Cristo es hablar de los 4 evangelios, es hablar de su nacimiento, de su vida, sus obras, hermanos, gloriosas, de su muerte y de su resurrección, ¿verdad? Que nos trajo salvación. Por eso es de que esta vara habla de ser salvo. Pero la salvación, insisto, es de manera individual. Llevar responsablemente el altar de sacrificios, que no se nos olvide que somos cristianos evangélicos en todo lugar donde andemos, porque llevamos el sacrificio de Cristo con nosotros. Ahora, ¿por qué es que esta vara en este altar es revestida ya no de oro, ¿verdad usted? Sino que de bronce. Porque cuando hablamos del sacrificio del Señor Jesucristo, que trae salvación, también trae implícito juicio. Cuando nosotros le presentamos el evangelio a alguien, porque por eso nosotros debemos de tener responsabilidad sobre el sacrificio, llevar en hombros también el altar de bronce, de sacrificio, para que a toda persona que veamos que tiene necesidad, que el Señor nos lo ponga, a hablarle el sacrificio de Cristo. Primeramente a los nuestros, ¿verdad usted? Hacerles conciencia que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que podamos llegar a ser es debido a ese glorioso sacrificio en la cruz del Calvario, que eso jamás se nos olvide. Eso también tenemos que transportarlo responsablemente, pero también nos habla de esa responsabilidad de transmitir el mensaje del Señor como familia, como personas individuales, de evangelizar. Por eso Él dijo, vayan y hagan discípulos a todo el mundo, enseñándoles. El evangelio hay que transmitirlo. ¿Por qué bronce? Porque la Biblia habla que el bronce tipifica juicio. Por cuestión de tiempo ya no le voy a poner versos, pero dice que en un momento hizo cielos de bronce y tierra de bronce, hablando de que en el bronce, ¿cómo iban a cultivar, hermano? El bronce tipifica juicio. Y un cielo de bronce es un cielo, hermano, que está tapado, donde no cae lluvia, donde no puede subir tampoco la adoración, la alabanza. Y les dijo, voy a hacer cielos de bronce y tierra de bronce. Entonces esta vara también estaba revestida de bronce, porque tipifica la salvación para el que cree. Pero ese sacrificio traía salvación, pero también trae implícito juicio para el que no cree. Y eso lo tenemos que llevar también nosotros en hombros. Tenemos que ser responsables de trasladar las buenas nuevas de salvación, que es el sacrificio de Cristo Jesús. Qué mejor versículo, ¿verdad usted? Para evangelizar que Juan 3:16. Acompáñenme a leerlo rápidamente. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vea lo que dice el 17, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Pero el 18 me interesa. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, amadísimo hermano, esta vara Bad, cuando habla que está en el altar de bronce, revestida de bronce, también habla de ese sacrificio que a manera personal nos da salvación, pero que también puede condenar si no creemos en Él. Una verdadera autoridad es la que no se olvida del sacrificio de Cristo, que cuando le vino la añadidura, la añadición, cuando le vinieron los hijos, cuando le vinieron las riquezas, cuando le vinieron todas las cosas que el Señor puede darles, no se olvidó que por el sacrificio del Señor Jesucristo tiene vida, y que responsablemente lo lleva en sus hombros con la vara Bad, y que no solamente lo lleva en sus hombros con responsabilidad para sí mismo, sino que lo empieza a transmitir a otras personas que están necesitadas de ese sacrificio, de esa salvación, pero que también al que no cree trae implícito juicio. Por eso es que esa vara en este altar de bronce es revestida de bronce, porque el bronce tipifica juicio, condenación. Veamos el último, solo se lo quiero leer. Levítico capítulo 27, verso 30 al 32. Esto lo vamos a leer en la Reina Valera 60. Queremos tener autoridad, una autoridad legítima. Tengamos presencia del Señor en nosotros. Tengamos una verdadera adoración, intimación con Dios. Levantemos perfume continuamente.
Llevemos la mesa de los panes, la escritura, que no solo la digamos, atesorémosla en nuestro corazón y pongámosla en obra. Y además llevemos las buenas nuevas de salvación con responsabilidad. Termino. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles, de Jehová es. Aquí está hablando del diezmo. Es cosa dedicada a Jehová. Verso 31. Y si alguno quisiera rescatar algo del diezmo, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Mire, dejé este para de último, porque pues hablar siempre del diezmo es controversial para algunas personas, pero esta vara va a ser autoridad en nosotros cuando nosotros realmente consagremos lo que es de Dios para Dios. Aquí en el libro de Levítico dice que el que quería redimir, rescatar algo del diezmo, es decir, que lo daba incompleto, pues. El libro de Malaquías habla que le llevaban lo cojo, lo que no servía, lo que estaba incompleto, y el Señor no le agradó eso. Tenía que agregar la quinta parte. Así es como dice, ¿verdad? Vamos a ver, añadirá la quinta parte de su precio por ello. Y recuérdese que el quinto representa el ahorro, porque la Biblia dice que cuando José tomó a su cargo la administración de todo Egipto, lo que le dijo a Faraón: hay que quintar, hay que guardar. Eso lo hemos aprendido muchísimo en la iglesia. Es un tiempo de quintar. Entonces lo que habla ahí que cuando alguien empieza a querer rescatar, es decir, no da lo que es de Dios completo, empieza a perder su ahorro. El Señor empieza a quitarle su ahorro. Lo que ha guardado se empieza a hacer agua, o lo que quiere guardar, el quinto, el ahorro, se pierde. Entonces esta vara, una verdadera autoridad, es la que reconoce a Dios y por lo tanto le da a Dios lo que es de Dios. Tiene que haber fruto de ese tipo también en nosotros. Todo lo que pasa, que es fruto de la tierra, dice, por la vara será consagrado al Señor. Lo que le pertenece al Señor va a ser consagrado. Entonces esta vara también nos da una autoridad legítima cuando le damos a Dios lo que es de Dios. Y eso hablo también de tiempo, hablo de talento, hablo de tesoro. Todo lo que puede estar, que nosotros sabemos que le tenemos que dedicar a Dios en forma del diezmo. Así que, mis amados hermanos, espero que esta hermosa noche usted haya sido bendecido con la palabra del Señor. Que esta vara, ya vimos la vara Maquel, administración de palabra, la vara Mate, que es la administración de obras, y hoy vemos la vara que es la administración de la responsabilidad de la verdadera autoridad, como una autoridad legítima, teniendo presencia, teniendo verdadera adoración, es decir, teniendo la verdadera presencia del Señor, el arca en su templo, teniendo verdadera adoración, la adoración que nadie ve, pero que tú sabes que se la hace al Señor, manejando con precisión la mesa de los panes, la palabra del Señor, manejando con precisión la palabra, la escritura, atesorándola y poniéndola en práctica. Atesorando en nuestro corazón el sacrificio del Señor Jesucristo, sabiendo que es salvación, pero también es condenación, que trae implícito juicio. No se te olvide que el sacrificio del Señor Jesucristo fue para darnos vida, si creemos realmente, pero el que cree da fruto. Y el que no cree, dice, ya ha sido condenado. Ese es ese sacrificio. Y por último, una verdadera autoridad. La administración de la vara trae la legitimidad de la autoridad, ¿verdad usted? Que es aquella que dedica, consagra a Dios lo que es de Dios. Jesús les dijo: den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces esta tercera vara es gloriosa porque nos habla de ser responsables individualmente. Primero como cabezas y luego todo el núcleo familiar. Y como iglesia, cada quien es responsable de estas 4 o 5 cosas que hablamos, 4 o 5 elementos. Porque es de manera individual que el Señor va a venir a juzgar. No es grupal, es individual. Por esto esta vara habla de solitario. Espero que la palabra del Señor haya sido de bendición para su vida. Que el Señor haya hablado, que la atesore y que la autoridad legítima de Dios caiga sobre nosotros y nos permita tener, amado hermano, eso que tanto necesitamos, ¿verdad? Poder gobernar a nuestra casa, que no es mandar. Hemos aprendido ya con 3 varas diferentes que no es mandar. Únicamente trae implícito el gobierno.
trae implícito el gobernar, pero no es eso meramente. Padre, te damos gracias esta hermosa noche por tu bendición, Señor. Qué mayor ejemplo que tú, Jesús, que se te dio toda autoridad en el cielo y en la tierra, porque tú decías: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque tenía la presencia. El Hijo era la misma presencia de Dios. Él era Dios en el ámbito espiritual, pero se hizo carne. Dios hecho carne, pero trajo la presencia del Dios vivo. Tu palabra dice que tú te retirabas constantemente a lo solitario para ofrecer adoración. Por eso tenías autoridad. La gente decía: ¿quién es este que habla lo mismo que hablan los escribas? Pero este lo habla como quien tiene autoridad. Era porque había adoración, había alabanza, había un estilo de vida en Jesús legítimo. La vara Abad estaba en su mano. Él era la palabra misma. Él era la mesa de los panes. Él era la palabra, era el pan bajado del cielo. El Señor es el pan bajado del cielo. Es el mejor ejemplo. Por eso Él tenía autoridad genuina, porque Él era el mismo pan. Vivía la escritura, hablaba con autoridad porque la vivía, porque Él era el pan bajado del cielo. ¿Y cómo no iba a tener autoridad en el altar del sacrificio si Él fue el cordero inmolado? Él mismo fue el sacrificio que trajo salvación, pero que implícitamente también trae condenación al que no cree. Él fue el diezmo, dice su palabra. Él fue el diezmo dedicado, fue el cordero que separaron, el décimo que separaron para pagar por nosotros, para agradar. Por eso es que el Señor tenía autoridad esta noche, Señor. Esa autoridad que tenías tú, Jesús, que sea derramada, Señor, sobre cada uno de los cabezas de casa, que sea derramada sobre sus esposas, sobre sus hijos, porque esta autoridad es de responsabilidad. Es de responsabilidad individual para salvación. Esta vara trae salvación, pero eso te tiene que hacer de manera responsable. Esta hermosa noche, tu iglesia, tus hijos que me escuchan, Señor, Padre amado, reciban la autoridad, que tengan autoridad pero legítima, teniendo sacrificio, teniendo adoración, teniendo presencia, dándote a ti lo que se te debe dar, atesorando la escritura, Señor. Yo proféticamente, Señor, esta noche en el nombre de Jesús, de una manera simbólica, pongo la vara Abad en sus manos, una autoridad legítima que se hace legítima por lo que tiene, porque tiene la presencia, porque tiene la palabra, porque tiene sacrificio, porque tiene adoración y porque te reconoce y consagra lo que es para ti. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, Señor. Bendecimos los hogares, bendecimos a los esposos, bendecimos a los padres, bendecimos a las esposas, las bendecimos también como madres, bendecimos a los hijos, los bendecimos en el nombre de Jesús para que desde ya empiecen a tomar, Señor, esa autoridad que un día van a tener que ejercer en su propia casa, con el cónyuge, Señor, con el príncipe o la princesa que tú tienes destinados para ellos. Te damos gracias esta noche, Señor Jesús, y solamente a ti, Padre, a ti, Hijo, y a ti, Espíritu Santo, les damos la gloria y el honor. No a nosotros, sino a ustedes, a ti, Señor, a ti, en tu Trinidad, a ti sea toda la gloria y todo el honor y todo el imperio y toda la alabanza. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. El Señor le bendiga, mi amado hermano. Espero que la palabra sea de bendición, que como dice Isaías 55:10, ¿verdad? Que caiga como el agua en su vida y que germine y que cumpla su propósito en su vida, para que demos fruto y podamos alcanzar salvación. Que el Señor le bendiga y que pase una bendecida noche. Tú
Ministerios Nueva Unción, una antorcha a las naciones.